Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Pérez, soy profesora del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y en esta ocasión voy a compartir el tema Balanza de Imaginación, perteneciente a la asignatura de temas selectos 1, Complejidad Económica. Para empezar, vamos a comenzar haciendo una distinción entre el paradigma tradicional, que es la balanza comercial, y el paradigma contemporáneo, que es la balanza de imaginación, justamente para ver este contraste, esta divergencia entre estos conceptos. Nosotros sabemos y tradicionalmente conocemos el concepto de balanza comercial, ¿no? Sabemos que es esta diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no? Cuando nuestro monto de exportaciones supera nuestro monto de importaciones, pues decimos que tenemos una balanza comercial positiva, ¿no? Y eso está altamente aceptado en la parte macroeconómica, en el entendimiento macro. No obstante, la balanza de imaginación es un concepto novedoso que no pasa a sustituir la balanza comercial, sino que más bien pasa a complementar el concepto de balanza comercial. Vamos a tratar de ir descubriendo qué es esto de balanza de imaginación y por qué es tan importante para las economías. Y pues bueno, para ello vamos a contar una historia. Este es México en 1962, esta es su matriz de exportaciones. Y si nosotros visualizamos con detenimiento esta imagen, podemos notar que lo que México exportaba en aquellas épocas, pues básicamente eran materias primas, eran productos que nosotros observamos y no son cristales de imaginación. ¿A qué me refiero con que no sean cristales de imaginación? Me refiero a que no son productos que hayan nacido primero en la mente de una persona y después en el mercado. Son productos que prácticamente ya estaban en la naturaleza y después nacieron en el mercado. Entonces nos damos cuenta que, pues bueno, podemos quizá tener cierta intuición de cómo era la balanza, de imaginación en esos entonces en México, ¿no? Y por otro lado, este es el Tree Map de importaciones, también de México y también de 1962. ¿Y qué podemos observar acá? Que mientras en 1962 nosotros exportábamos productos que no eran cristales de imaginación, en contraparte nosotros comprábamos un montón de productos que sí son innovadores, que sí son cristales de imaginación. ¿Y por qué digo que sí son cristales de imaginación? Porque básicamente pues son elementos de maquinaria, de vehículos, productos químicos, medicamentos, ¿no? En la gran mayoría de los productos que importábamos en esa época eran productos sofisticados, productos innovadores. Entonces, ¿qué podemos concluir al respecto? Podemos concluir que existe evidencia que en ese año México tenía una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Pues porque el monto de sus importaciones superaba el monto de sus exportaciones, pero paralelamente también tenía una balanza de imaginación negativa. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros comprábamos cristales de imaginación, comprábamos productos altamente sofisticados, innovadores, mientras que nosotros exportábamos productos provenientes principalmente de materias primas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la reflexión que tenemos que hacer? Pues básicamente aludir a que el comercio no solo importa qué vendes o qué haces, sino a dónde destinas digamos, esa exportación, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a tratar de reiterar esta parte de los destinos comerciales. ¿Por qué son importantes los destinos comerciales? Básicamente por dos razones, ¿no? Está la frase coloquial de que no hay que poner todos los huevos en una canasta. Eso también aplica para las economías. Tendríamos nosotros que diversificar nuestros destinos comerciales. Este es México en 1962 y notemos que los destinos comerciales estaban un poco diversificados, ¿no? No obstante, este es México en épocas contemporáneas y lo que notamos es una alta dependencia comercial
con los Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos es nuestro socio comercial, mayoritario y casi único. Entonces, necesitamos reflexionar también no solamente sobre qué exportamos, si son o no son cristales de imaginación, sino también sobre a dónde, cuáles van a ser nuestros socios comerciales, y México en este caso debería de estar buscando eso, diversificar sus destinos comerciales para no tener tanta dependencia comercial del comercio internacional con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, básicamente este es del 2016, pero si nosotros consultamos la cifra actual, este porcentaje sube casi al 90%, es decir, tenemos una altísima dependencia comercial con nuestro socio mayoritario que es Estados Unidos. Eso es una alarma que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, entonces básicamente tenemos esta lámina en donde es importante saber qué productos importamos y exportamos y cuáles son los destinos comerciales de nuestros socios estratégicos, ¿no? Y cómo es importante que se diversifique esta canasta de destinos. Y por otro lado, tenemos un ejemplo más, digamos, más mesoeconómico, en este caso. eh, Tenemos a México, el comercio también de México, pero con Japón. ¿Y qué es lo que notamos en estos trim-ups? Notamos que la balanza comercial en esos entonces era negativa, puesto que ya sabemos que, bueno, en este caso el total de exportaciones era inferior al total de importaciones, pero también teníamos una balanza de imaginación negativa. Japón nos vendía cristales de imaginación y nosotros le vendíamos a Japón pues productos principalmente, como aquí lo vemos, algodón, ¿no? Básicamente algodón crudo. Entonces, vemos esta importancia de la balanza comercial y de la balanza de imaginación. En este otro ejemplo, también de 1962, tenemos nuevamente el comercio bilateral entre México y Francia y notamos exactamente ese mismo patrón. Básicamente tenemos una balanza comercial neutral porque nuestro monto de exportaciones es más o menos similar a nuestro monto de exportaciones, y entonces podríamos decir que estamos tablas en el examen de la balanza comercial. No obstante, en el examen de la balanza de imaginación tenemos una balanza de imaginación negativa, puesto que pasa el mismo patrón, ¿no? Nosotros comprábamos, importábamos de Francia productos que son cristales de imaginación, como carros, como elementos eléctricos, etcétera, y nosotros lo que hacíamos era exportar principalmente materias primas, ¿no? Y este sí ya es un ejemplo, como les decía, ya más de mesoeconomía, ¿no? A nivel como subnacional. Y tenemos el caso de Campeche, el comercio bilateral en el 2014 entre Campeche y Estados Unidos. ¿Y qué es lo que notamos acá? Pues notamos que Campeche tiene una palomita en la balanza comercial, puesto que el monto de sus exportaciones supera el monto de sus importaciones. No obstante, existe una balanza de imaginación negativa. Nótese que lo que Campeche le exporta a Estados Unidos básicamente son minerales, es crudo. Entonces, este es digamos, una reflexión que tenemos que hacer, porque digamos que Campeche está sostenida en sus ventajas comparativas, pero sí en la ventaja comparativa de que tiene petróleo crudo. Pero ¿en qué momento esa ventaja comparativa va a ser insostenible? Ahí pues entra el criterio de la balanza de imaginación. La balanza de imaginación, puesto que expresa si un producto es innovador o no, pues la innovación en sí sí es una ventaja competitiva. Entonces, Campeche tendría que estar transitando hacia la búsqueda de exportaciones relacionadas quizás sí con su vocación productiva, con su vocación petrolera, o de minerales, pero cómo sofisticar esos productos para que, pues para que a la postre tenga
también una balanza de imaginación positiva. Ese debería de ser la reflexión en esta lámina. Y en este ejemplo tenemos el comercio bilateral entre Nuevo León y Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos un escenario bastante diferente, porque por un lado, digamos que Nuevo León aprueba el examen de la balanza comercial, puesto que sus exportaciones son superiores al monto de sus importaciones con Estados Unidos. Y paralelamente, como nosotros podemos observar, Nuevo León tiene una balanza de imaginación positiva, puesto que lo que exporta hacia ese país son cristales de imaginación, son productos con un cierto criterio de innovación, con una cierta sofisticación, son productos que nacen primero en la mente de alguien y después nacen en el mercado. Entonces, básicamente, aquí se aprueba ambos exámenes, el paradigma de la balanza comercial, pero también el elemento de la balanza de imaginación. Las regiones deberían de estar buscando tener un panorama más o menos como un panorama en donde tengo el criterio de tener mayores exportaciones en comparación con mis importaciones, pero también tengo la cualidad de que esas exportaciones son cristales de imaginación, son fruto de innovación, fruto de complejidad y de sofisticación. Y pues bueno, básicamente este es el espacio producto en México en 1962. Nótese que esa es la historia inicial que venimos contando. ¿Qué es el espacio producto? El espacio producto nos indica la proximidad entre productos, en este caso exportables. ¿Y qué es lo que podemos leer de esta radiografía de México? Pues bueno, podemos ver que en la forma de leer el espacio producto es que en el core de la red existen lo que nosotros denominamos cristales de imaginación, productos altamente sofisticados, productos con cierta complejidad, con complejidad alta. Y en cambio, en la periferia de la red, nosotros identificamos aquellos productos que no son cristales de imaginación, productos acá como elementos de algodón, como los que estoy destacando, que están relacionados con la industria textil. Acá arriba están el elemento de minerales, de petróleo. Es decir, lo que hace la red del espacio producto es que escupe los productos que son poco sofisticados y en el core de la red amarra los productos que son altamente complejos, innovadores y sofisticados. Entonces, ¿qué es lo que notamos en el espacio producto de este año de México? Pues que básicamente tiene nulos productos, cristales de imaginación, nulos productos con ventaja comparativa revelada dentro del core de la red. No obstante, en esas épocas, pues la mayoría de los productos con ventaja comparativa estaban en la periferia de la red. ¿Eso qué quiere decir? Que México exportaba productos que no son cristales de imaginación, ¿no? Y entonces básicamente este es el espacio producto contemporáneo, actual, y notamos esa transición, ¿no? Identificamos que hoy en día tenemos productos dentro del core de la red, lo que representa que tenemos productos con ventaja comparativa revelada que son complejos y que, por ejemplo, pertenecen al sector automotriz, al sector de maquinarias, etcétera. Y pues bueno, básicamente identificamos que a pesar de que ya tenemos ciertos productos con ventaja comparativa revelada que son innovadores, pues tenemos amplias posibilidades de diversificación comercial. Lo interesante es reconocer cuáles son los caminos que México puede construir para tratar de llegar digamos, a colorear el núcleo de la red, es decir, a tener una economía más compleja, más sofisticada, pero apalancándose en sus capacidades actuales, ¿no? Es decir, estos nodos que están encendidos son las capacidades actuales de México para la exportación. En ese sentido, los productos próximos adyacentes a estos nodos o estos productos debiesen estar en la mira para buscar esa transición hacia una economía más sofisticada y más innovadora.
Y pues bueno, como conclusión podemos decir que la complejidad económica, ¿no? Que incrusta el concepto de balanza de imaginación y que prácticamente nos ayuda a adoptar las técnicas de ciencia de redes para elaborar, por ejemplo, el espacio producto que acabamos de ver, nos ayudan a predecir y advertir cambios en las estructuras económicas, en las estructuras exportadoras, pero también en las estructuras de patentes o en las estructuras científicas. Por eso es bien importante voltear la vista hacia la complejidad económica como una herramienta de predicción hacia diversos elementos económicos que son importantes, ¿no? La complejidad económica no se pregunta qué tan rico eres o cuánto valor agregas como lo hace el PIB, sino se pregunta qué haces y qué tan difícil es hacerlo. Y en ese qué haces, la pregunta subsecuente es, ¿lo que estás haciendo es un cristal de imaginación? ¿Es un dron? ¿O lo que estás haciendo es producto de las materias primas, es producto de tu ventaja comparativa? Y en ese sentido es importante reflexionar que las economías debían transitar hacia balanzas comerciales positivas, pero también hacia balanzas de imaginación positivas. Eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.